Capítulo séptimo. La política de Porfirio Díaz, sus resultados. Toda vez que se reúnan las causas que originaron un efecto, producen el mismo efecto. Esta verdad ya se descubrió y consagró la física y la química, pero los hombres no se atrevieron a entrar en la metafísica de esta verdad, más que si acaso en lo material tangible, y allí no está la metafísica que hace los hechos, sino que son hechos ya consumados por la metafísica motriz, por la mecánica celeste que los hombres han llamado, y su verdadero nombre es mecánica espiritual. El haber llamado a esa mecánica celeste, ha prohibido a los hombres por mucho tiempo entrar en el secreto metafísico espiritual, y esto solo es la causa del malestar mundial. El hombre no puede ascender a los cielos que la ignorancia creó en su fantasía, y la maldad de las religiones consagró cielos e infiernos, y como estos no existen, y aunque existan mundos y hombres perfectos pero aún perfectibles, claro está que el hombre vivió en el error creado y no pudo encontrar esos cielos ni esos infiernos, y el hombre cayó en el más degradante escepticismo, llegando a rebajar al hombre del nivel de la bestia. Mas el espíritu trabajaba y preparaba el momento de demostrar que él es esa mecánica, porque es la única voluntad del Creador, y orilló como las olas del mar todos los obstáculos a las playas, quedando límpido el centro del océano, y hoy se descubre el espíritu en su sabiduría, y los hombres hechos tienen la razón descubierta y empiezan a quemar todas las brasas que el error creó, que son como los residuos que a las playas tira la ola del mar, porque no son de su afinidad. Como en el mar las olas, hoy hay en todas las familias, pueblos, naciones y continentes, hombres que van arrojando a las orillas a los hombres cerrados, que son una traba para la verdad desnuda, y se mueve la ola que los arrastra hasta estrellarlos contra las rocas, y si se le opone resistencia con un dique, arrastra también al dique y lo deshace, porque el mar no puede tener impurezas en sus aguas que son esencia. Mas en el mar se ocasionan esas correntadas y furiosas olas, a causa de esas materias impuras o volcanes submarinos, y el mar los aprovecha para tomar mayor fuerza en sus olas, y con esas mismas impurezas acrecienta las catástrofes, porque son principios encontrados, polos opuestos, que a la mayor resistencia, mayor es la fuerza necesaria, y la mayor fuerza ocasiona mayor explosión. Este es al vivo el estado del mundo entero hoy, que estalla en guerras y revoluciones más o menos sangrientas, pero de continua protesta, y la causa es la resistencia de la brasa que por ley la ola tiene que arrojar al último rincón para quemarla allí, al fuego del progreso, y enterrar sus cenizas. Mas el mar, para hacer aparecer la encrespada ola, recibe en un punto las correntadas opuestas que al chocar se baten y originan la perturbación, y en todos los casos, la ley es solo una para todo el universo, y el hombre en sí es todo el universo completo, y solo vive en paz aquel que está limpio o más limpio que los demás, pero se ve agitado igual, pero no es sacado de su puesto, lo mismo que las aguas puras del centro del océano, pero es el que da la fuerza y el impulso a los movimientos, y no cesa hasta que es sacada la brasa a la orilla, y se sirve de lo heterogéneo que encierran las correntadas, y es porque todo tiene que servir a la ley, y los hombres, quieran que no quieran, sirven a la ley con sus mismas concupiscencias, de las que la sabiduría hará bien, porque está en su potencia. Así pues, en cada familia, pueblo y nación, la ley se impone y hace servir de punto de partida para el bien, el mal de los hombres que inconscientes preparan el camino al que persiguen, al bienestar de los hombres, a los que odian por naturaleza, y los hombres del bien aguantan siglo tras siglo, cumpliendo su deber, sembrando y cultivando, y cuando las mieses están a tempero es en vano que el prevaricador grite ni promueva disturbios ni guerras con su proceder, no se comerá el fruto sazonado por la ley, porque ésta jamás será vencida. Había sido sembrada la semilla del comunismo en México, porque era el terreno preparado para germinar, y lo sabían en su espíritu los prevaricadores de la ley, los que asesinaron a Juan y Jesús y a tantos millones que como ellos cultivaban esa semilla única de la ley eterna, y porque lo sabían no dejaron nunca de atentar la entrada en el vivero y ahogar la planta, y por esto se sucedieron imperios, que duraron como fuegos fatuos,
pero dejaban el gusano de la desunión, de la desmembración, porque en esto está la vida y existencia de la supremacía civil y religiosa. Más llegaba la hora de sazonar el fruto y ya que por el etnicismo natural del terreno, los hombres eran fogosos y fuertes con el antagonismo creado por las diversas religiones que lo invadieron y que ninguna pudo asentar sus reales, se encendieron revueltas y guerras continuas y se ha procurado siempre, por la calumnia, que México dejara de serlo y esto es propio de todas las religiones, porque su lema es lo que no aprovecho para mí, que no aproveche para nadie, pero México sale cada vez más pulido de esas pruebas y cada vez ganó un escalón hacia arriba la causa de la comuna, o sea el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, y este es el fin de las luchas de los hombres en todos los continentes, hasta fundirse en un solo pueblo con una sola constitución, el amor. Había ya florecido el árbol sembrado y era necesario encauzar el pregón que lo quería devorar, y la ley pone a días para que sirva de candado a la bolsa en que hormigueaba ese pregón destructor, y la iglesia es separada del Estado, llegándose a alquilar las catedrales y confiscar los bienes que debieron entrar al dominio del pueblo, que es el único productor. Díaz se encontró en medio de un torbellino y se sobrepuso a él, pero no lo dominó, más bien formó parte de ese mismo torbellino y dejó prevalecer el libertinaje del que miles de mujeres guardan ingrato recuerdo, porque los oficiales de Díaz eran inmunes hasta para violar a las doncellas, y esto no es de los hombres civiles, sino de los célibes, y al fin resulta acusado Porfirio Díaz, de cómplice, con sus enemigos que jamás perdonan. Y Díaz ante el Vaticano, era reo de maldición y excomunión, y si no se vengó de él cuando fuerte y joven, lo hacía cuando débil por la decrepitud que es más sensible, pasándole casi como a Enrique IV de Alemania. Aquí debiera insertar un párrafo escrito por Villa y más justificaría que Díaz es cómplice del libertinaje de sus subalternos y que la vida quebrada como bandido de Villa, tiene su raíz en este libertinaje, siendo él la víctima más sobresaliente. Pero lo diré todo cuando estudie a este hombre, porque todos los capítulos se complementan uno a otro. El resultado que buscamos es hacer justicia, y ésta se hace por sí sola en los hechos que se desarrollan en estas agitadas horas del infortunado México. La política de Díaz fue solo de contención, de contemporización, y esto más pronto o más tarde trae sus resultados, y en México no se hicieron esperar, porque el antagonismo había hecho su castillo y a su peso no pudo resistir el edificio, sin base de contemporización. Era un dique de arena, y en cuanto el logro del egoísmo pudo abrir un pequeño regadío, lo socavó e inundó a los ambiciosos, envolviéndolos en el agua turbia, impetuosa y arremolinada, y pescaría más el mejor dispuesto. La confabulación era antigua y compacta, y esta era de entre los mismos que corearon a Díaz, que al caer, se declara la lucha entre ellos mismos, anunciándose ya resolución final, que a cualquiera que se internase en los hechos cometidos, no le sorprendería. Más había uno retirado, haciendo vida de bandido por la fuerza, y este es Villa, que no miraría color ni sabor tratándose de reivindicarse él y reivindicar a México, devorado por la política de contemporización y los abusos del libertinaje, y se uniría a quien diese el grito de abajo Díaz, y empuñaría la espada aun siendo en sus principios socialista, que su credo es de paz. La contemporización no es conciliadora, porque no se quitan las causas, antes se restaña el odio y se acrecienta la ambición, porque no se hace justicia y no se descubre en verdad al hombre de verdadera valía, y todos creen valer para gobernar un pueblo, y esto no puede ser y no es, porque los gobernantes nacen y no se hacen, y los da el pueblo por su potestad en libre sufragio o lo acata por mayoría, cuando la revolución pone a un hombre en el poder, y esto no ha sucedido en México, después de la caída de Díaz, lo que dice claramente el moreturbo que había en los hombres, por una política desastrosa. En fin, ante la metafísica de los hechos, Díaz es una píldora dorada pero corrosiva, y que me desmientan los hechos presentes y sigamos estudiando y confirmando.